Es verdaderamente un placer ser la víctima de la venganza de Isabel Cassetti, que me puso entre cuatro mujeres brillantes. Muy bien. Ha sido una venganza muy bien planificada, Isabel. Bueno, me han simplificado mucho la presentación. Yo quiero, por lo tanto, me voy a concentrar en algunos aspectos de qué es lo que se viene en términos de salud metabólica. No tengo ningún conflicto de interés, mis filiaciones ya fueron dichas, y esto es más o menos de lo que vamos a hablar, qué es lo que no es salud metabólica, qué es lo que es presente y futuro, y después vamos a hablar de esta espada de doble filo, que es el VIH y el síndrome metabólico, que suman toda su inflamación y su aging, complicando particularmente a las mujeres. Hablemos primero de qué es lo que no es salud metabólica. La doctora Brenda dijo que no está contenta porque en Latinoamérica las muertes por SIDA han disminuido solo en un 30% desde el año 2010. Bueno, desde 1990 a 2020, las muertes por enfermedades cardiovasculares en Latinoamérica han aumentado de 500.000 a 1.000.000. Si eso hubiera pasado con las muertes por SIDA, no sé, estaríamos en otro contexto anímico en esta reunión. Por lo tanto, este es un problema de una magnitud enorme y si ustedes se fijan, si vamos a cardiopatía coronaria, stroke, cardiopatía hipertensiva, fibrilación auricular, que es una consecuencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, muy frecuente en las personas con obesidad, vemos que todas han aumentado y la que más ha aumentado es la fibrilación auricular y todas se han prácticamente duplicado. Esto en población general. Si vamos a los 5 factores más importantes que son los que les estoy señalando allá y que hicieron esta estimación global, que son hipertensión arterial, hiperlipidemia, sobrepeso, obesidad, diabetes y tabaquismo, vean el impacto que esto tiene. No muy originalmente, en rosa están las mujeres y en celeste los hombres, al nacimiento, ¿se entiende? Y en línea continua está si no tiene ninguno de estos 5 factores y en línea discontinua si tiene los 5 factores. Aquí no hay grises, se van de blanco a negro. Y vean el impacto en mortalidad. No sé qué pasó ahí, cambió el tipo de puntero. El impacto, no lo voy a hacer mejor, pero en la línea de abajo, el impacto que tiene en mortalidad, tanto en mujeres como en hombres, el tener estos 5 factores y cómo acorta la expectativa de vida de manera muy significativa del orden más o menos de 15 años, en hombres y en mujeres. Por lo tanto, no tener estos 5 factores respecto de tenerlos significa 15 años de diferencia en sobrevida. Y si ustedes analizan esos 5 factores, 4 de ellos, sin contar el último, el tabaquismo, forman parte del síndrome metabólico. Síndrome metabólico que aumenta al doble la posibilidad de muerte y aumenta al triple la posibilidad de presentar un stroke o un infarto al miocardio. Y esto del síndrome metabólico ha dado para distintas extensiones según la especialidad que a ustedes les gustan. Entonces van a escuchar hablar del síndrome cardiorrenal, cardionefrometabólico, del síndrome cardiohepatometabólico. Es todo lo mismo. Todo lo mismo con las distintas consecuencias que esto tiene. Y ya vamos a hablar de lo que anticipó en la mañana el doctor Esteban Martínez de manera brillante, que son estos cambios de definiciones. Ya todavía se habla de obesidad, pero se está tendiendo a hablar de las morbilidades asociadas al exceso de adiposidad. Y acá tienen ustedes la cintura abdominal directamente relacionada con hipertensión arterial, con dislipidemia, con resistencia a la insulina y con consecuencias renales y hepáticas que dan lugar a esta definición de hepato o nefrometabólico. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de síndrome metabólico? Estamos hablando de inflamación de bajo grado, pero inflamación sistémica. Estamos hablando de lipotoxicidad, producto de la oxidación de los ácidos grasos libres. Estamos hablando de aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona y de la actividad del sistema nervioso simpático y de un aumento del volumen plasmático, todo lo cual conlleva a hipertensión, disfunción endotelial, hipercoagulabilidad y consecuencias también fisiopatológicas a nivel de la grasa, con disfunción mitocondrial y toda una disrupción de las adipoquinas. Hay resistencia a la leptina, disminución de la adiponectina, etc.
Bien, y estos son los nuevos criterios de diagnóstico y las nuevas definiciones. Ya no hablamos de obesidad en términos de índice de masa corporal, que sigue siendo, lo dijo la doctora Valderrama, sigue siendo un buen método de tamizaje, pero ustedes habrán visto personas con índices de masa corporal de 28, 30, y ustedes le piden, como hablábamos con la doctora Elizabeth, por favor los médicos más jóvenes, siempre desvestir al paciente para examinarlo, no examinarlo por sobre la ropa, y ven que es una masa de músculos y no tiene ni una gota de grasa, incluso viene del gimnasio y me dice, no doctor, tengo mi porcentaje de grasa es un 12%, qué envidia, un 12%, y tienen un índice de masa corporal de 28, pero que es de masa magra. Por lo tanto, es screening, pero no es diagnóstico de exceso de adiposidad. Y lo que se propone es que el exceso de adiposidad sea definido por métodos antropométricos, cintura, cadera, cintura, altura, hay distintas mediciones, o por mediciones directas de la grasa, por impedanciometría o por DEXA-scan. De manera que veamos en base a estas mediciones si el hombre está cerca del 20-24% de grasa, que es lo que se considera bien, o la mujer hasta el 32%, no hay que olvidar esa diferencia. Pero además de eso, es muy importante la distribución grasa, porque no es lo mismo tener acumulación grasa glúteo-muslo, que es la distribución ginecoide o que algunos llaman empera, o tener grasa abdominal y hepática, que es la distribución en manzana, la distribución típica del hombre. Porque esta son distintos tipos de grasas, más grasa blanca que grasa parda, y tiene distinto impacto metabólico. Y por cierto, las consecuencias funcionales y mecánicas de esta acumulación de grasa, que son los que determinan, según esta definición, que pone el acento en que la obesidad no es un tema de alimentación, sino que es un complejo genético, ambiental, psicológico, social, que determina esta condición y habiendo un exceso de adiposidad demostrada, definir como obesidad preclínica si no hay consecuencias de salud, digamos, y obesidad clínica si ya hay consecuencias sobre los órganos. ¿Qué es lo importante de esto? Que si sacamos el índice de masa corporal de 30 para decir obeso y entre 25 y 30 para decir sobrepeso, se aumenta uno de cada 5 pasan de sobrepeso a obesidad preclínica o clínica, o sea, aumenta el porcentaje de obesos y varios con sobrepeso por índice de masa, por cintura, pasan a obesidad. Aquí tienen la importancia de esto, vean cómo si comparamos índice de masa corporal con el outcome de mortalidad, no nos predice mortalidad, pero si hacemos la comparación, aquí lo ven ustedes, con circunferencia abdominal y más aún con medición de grasa, claramente aquí sí se nos correlaciona mucho mejor estos indicadores objetivos que el índice de masa corporal, que les insisto sirve para tamizaje, para poder predecir las consecuencias del exceso de acumulación de grasa. Y aquí algo que se mencionó, y que es bueno irse familiarizando, los relojes epigenéticos, hay una serie de relojes de Horvath y otros más, la longitud de los telómeros, está el DNA metilado, y este trabajo que se publicó ahora, hace 15 días, en el JAMA, está hecho por investigadores jóvenes chilenos, y me parece muy importante, no he hablado todavía de VIH, la línea celeste que ustedes tienen es la edad cronológica, y esto toma adolescentes y adultos jóvenes sin obesidad, que es el grupo 1 que están viendo ustedes ahí, con obesidad desde la niñez y con obesidad adquirida en la adolescencia. Vean las edades cronológicas que están en celeste y la edad por relojes epigenéticos que está en las líneas cortadas, porque son distintas mediciones, y ven cómo los pacientes con obesidad adquirida en cualquiera de los momentos tienen un mayor envejecimiento de los relojes epigenéticos que alcanza, incluso, lo ven ustedes ahí, hasta 4 años de diferencia entre edad cronológica y edad genética y tienen, por cierto, muchos más marcadores de inflamación. Por lo tanto, estamos hablando que el síndrome metabólico se asocia a inflamación y a envejecimiento genético. Lo mismo que le escucharon a la doctora Brenda Carpi y a la doctora Sandra Valderrama, pero hablando de VIH. ¿Qué es lo que es el futuro
en términos del manejo, y aquí esto también se mostró. Yo creo que ustedes están, no sé si cansados, pero poco esperanzados en esto. Se ha hablado mucho de esto, decirle, no, usted camine más, no, usted coma mejor, usted aquí y allá. Y uno ve que en la práctica los resultados, en el mejor de los casos, son débiles y transitorios sobre todo. Y después a veces se produce incluso un efecto de rebote. Nadie pone en duda que las modificaciones de estilo de vida, ¿no es cierto?, y las medicaciones cuando correspondan, en términos de medicamentos para bajar los lípidos, para bajar la glicemia, lo que se estaba mencionando, tratamiento antihipertensivo, tratamiento antitrombótico si procede en pacientes que ya se trata de prevención secundaria, y probablemente terapia antiinflamatoria, todo esto debe llevar a mejorar la salud cardiometabólica. Pero estamos viendo que todo esto no es suficiente en muchos casos. Esto ya se mostró. Tenemos los agonistas GLP-1, que está demostrado que no solo tienen efecto en la obesidad, en la resistencia a la insulina, sino que también en los outcomes cardiovasculares, en fibrilación auricular, tienen efecto en reducción clara del MASLD, que es la esteatosis hepática, y hay muchos estudios que ya se están realizando en personas con VIH y que han demostrado efectos importantes, no solo en este síndrome cardio-hepatonefrometabólico, sino que también en la inflamación asociada al VIH, y eso es muy importante, y lo que se viene, que son los dobles y triples incretinas. ¿Qué hay para...? Les quiero contar algo distinto de lo que ya han escuchado respecto de lo que puede ser el manejo del problema metabólico. Primero, algo que ustedes han escuchado, no sé, a lo mejor es un sesgo mío, pero yo cuando lo escuchaba decía, no, esto es cuento. Y es el tema de la restricción de los tiempos alimentarios, que algunos llaman ayunos intermitentes. Traté de revisar qué evidencia científica hay para esta estrategia y para la famosa microbiota, y probióticos, prebióticos y toda esta industria que siempre me pareció a mí un poco como falta de evidencia, y que es una realidad, no es futuro. Avances importantes en biomarcadores y en imágenes, resonancias que permiten identificar tipos de grasa, biomarcadores que se asocian a acumulación grasa, anticuerpos monoclonales dirigidos a interleuquinas, terapias también monoclonales dirigidas al metabolismo. Nosotros estamos acostumbrados a las terapias monoclonales dirigidas a otros targets. Bueno, aquí específicamente al PCSK9, que es una proteína de síntesis hepática que tiene un rol tremendamente serio y que es aumentar la captación del LDL en los órganos. O sea, es una proteína que hace que esa arteria capte ávidamente el colesterol. Y algo que es la revolución actualmente en lo que es salud cardiovascular, que es la lipoproteína A, factor tremendamente serio en términos de riesgo cardiovascular e independiente, les digo desde ya, de nuestros clásicos colesteroles LDL, no HDL o todo lo que ustedes quieran ver en las definiciones tradicionales del síndrome metabólico y que probablemente van a llevar a un cambio. Terapias modificadoras génicas, esto ya es más futuro, mejoradores de la biogénesis mitocondrial, que está muy presente en el síndrome metabólico, terapias individualizadas, que hablábamos de esto para el VIH, para perfiles metabólicos distintos. En fin, ¿qué hay respecto del TRE? Que es esto no de decir, mire, qué es lo que tiene que comer, sino que cuándo tiene que comerlo. Un poco decirle, mire, coma lo que quiera, pero coma en un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo habitualmente es, los más estrictos, 2 horas diarias, 22 horas de ayuno, 4 horas diarias, en algunos casos 6 horas diarias, continuas. No es que me tome media hora y a la otra hora me tomo otra media hora, no funciona así. E incluso estrategias que yo le he escuchado a algunos colegas amigos que hacen el TRE de lunes a jueves, pero de viernes a domingo se permiten todo. También están estudiados. Bueno, esto tiene una base conceptual. Nosotros tenemos un ritmo circadiano. Yo tenía un ritmo circadiano, lo perdí completamente aquí en México, y es que la luz y la oscuridad nos hacen dormir
y nos hacen estar despiertos. Y eso tiene un tremendo impacto metabólico, pero también tenemos relojes periféricos que están puestos ahí y que tienen que ver con la comida, con el ejercicio y, bueno, también con el dormir. Estos ritmos circadianos centrales y periféricos tienen un tremendo impacto metabólico a nivel de adipocito, a nivel de hígado, de páncreas, de intestino y de todas estas hormonas, de estas adipoquinas y de las incretinas de las hormonas intestinales. ¿Qué evidencia hay de esta estrategia? Fíjense que hay evidencia bastante clara de que este Time Restricted Eating mejora los parámetros metabólicos en diabéticos, disminuye el HOMA, la resistencia a la insulina, disminuye parámetros inflamatorios, mejora niveles lipídicos y tiene efecto en el peso, como les digo, en la intolerancia a la glucosa y en un factor que está asociado y que es la microbiota. Fíjense que la microbiota, nuestra microbiota también tiene un ritmo circadiano. La medida que nosotros alteramos nuestro ritmo circadiano central o periférico, tenemos distintas composiciones de microbiota y eso también tiene impacto en las incretinas, en las hormonas intestinales. Y esto está medido con lipidómica, metabolómica y con incluso transcriptómica. ¿Qué hay de el uso de anticuerpos monoclonales para frenar la inflamación? Todavía no he entrado a hablar de VIH. Bueno, el canakinumab, que es un inhibidor de interleuquina 1 beta, se ha usado y se ha comprobado, ustedes lo ven ahí en distintas dosis, su eficacia en endpoints primarios, que son más o menos los mismos del Reprieve, y endpoints secundarios, que incluyen también revascularización, en términos de disminuirlo, vale decir, frenar la inflamación en pacientes con enfermedad arteriosclerótica con anticuerpos monoclonales, mejora los indicadores vasculares. Esto es evidencia que ya está publicada y que es indiscutible. Y tenemos anticuerpos monoclonales contra PCSK9, que es lo que yo le decía. Obviamente no les quise poner esto de esta manera. Esto se me pasó. Me fui para el otro lado, perdón. Estoy terminando ya la presentación, entonces. Ahí. Fíjense, hay por lo menos 2 monoclonales, son 3 en realidad. Son los Qumab, el Alirocumab, el Evolocumab, que se usan en inyecciones cada 6 meses. Y fíjense el impacto que tienen, aquí tienen, estos son metaanálisis, en personas con colesterol tanto menor de 160 como mayor de 160, en todos ellos, estos anticuerpos monoclonales reducen en un 50% los eventos vasculares. Vale decir, independiente de los niveles de LDL, y a eso voy, porque, como les digo, hay otros marcadores aparte del LDL que tienen que ver con el riesgo cardiovascular, y acá quiero entrar en la lipoproteína A. Fíjense, tienen a la izquierda, ya vamos a ir aquí, es la lipoproteína A, pero vean que tienen valores que van desde el cuartil 50, que son valores del orden de 5 o 10 miligramos por decilitro, hasta percentil 90, que son valores del orden de 50 miligramos por decilitro. Y vean el riesgo independiente cardiovascular cómo aumenta significativamente, pero vean lo mejor acá. Entre tener el percentil 50 y el percentil 90, el riesgo de infarto o de revascularización aumenta en un 60%, como les digo, independiente del colesterol LDL. ¿Qué es lo que es esta lipoproteína A? Es una lipoproteína que contiene la apolipoproteína B, que es la verdadera culpable, no es el colesterol LDL. La apolipoproteína B está contenida de manera muy fuerte en el LDL, pero también en el VLDL y en los triglyceride rich lipoproteins. Todas estas son aterogénicas y también la lipoproteína A, como les digo, de manera independiente. Por lo tanto, cuando vemos solo LDL, estamos dejando fuera muchos otros factores aterogénicos. Y esta lipoproteína A, nacemos con ella. Está determinada no por nuestra dieta, no por el TRE, sino que genética y étnicamente. Por lo tanto, hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, que tiene una relación lineal con la enfermedad cardiovascular, que es independiente del colesterol LDL y que no solo es aterogénica, sino que es tremendamente trombogénica y es una lipoproteína que se asocia a la calcificación de la válvula aórtica.
Fíjense que no es cara de medir, los laboratorios la pueden medir, vale alrededor de $50 y tiene la ventaja que basta medirla una sola vez en la vida, porque como es genéticamente determinada, sabemos que tiene ese factor de riesgo o que no lo tiene, salvo que se haga una terapia específica y haya que medir el impacto. La mala noticia es que las estatinas no le hacen nada. Por el contrario, sube un poco la lipoproteína A cuando están con estatinas. La ezetimiba muy poco la hace bajar y solo estos anticuerpos monoclonales anti-PCSK9 tienen algún impacto, el alirocumab, en que reducen la lipoproteína A y disminuyen los eventos cardiovasculares. En esta revisión me enteré de algo que por lo menos yo hacía tiempo que no revisaba y que ya la FDA, por ejemplo, ha aprobado en pacientes con alto riesgo cardiovascular, con enfermedad cardiovascular demostrada, el uso de la aféresis de lipoproteína. Y esto muy rápido porque ya se dijo, fíjense que esta es la frase: la obesidad o el exceso de adiposidad no es ni necesaria ni suficiente para que haya enfermedad cardiometabólica. Puede haber una persona con exceso de adiposidad y que no tenga enfermedad metabólica, o que no tenga exceso de adiposidad y tenga enfermedad metabólica. Si tiene exceso de adiposidad, es mucho más probable que tenga enfermedad metabólica. Pero en presencia de VIH, fíjese que si tiene sobrepeso u obesidad, el 60% tiene hígado graso. Obesidad. Esto específicamente en VIH. Pero si no tiene obesidad, igual el 20% tiene hígado graso. Entonces nos encontramos con una persona con VIH delgada y que tiene hígado graso. ¿Por qué? Porque detrás del síndrome metabólico hay inflamación y detrás del VIH hay inflamación y hay además fármacos que contribuyen a eso. Acá, solo para resumir, fíjense con las terapias, a la semana 48 en promedio, un 20% sube más de un 10% de su peso corporal y a la semana 480, o sea, a los 10 años, un 40%. ¿Y quiénes suben más? Las mujeres que los hombres. Ya nos dijeron las doctoras que están más inflamadas por el VIH las mujeres y suben más de peso con las terapias que los hombres. Entonces tienen un doble factor de riesgo. Y cuando suben más de un 10% de peso corporal, miren cómo aumenta la incidencia de diabetes, de síndrome metabólico, de enfermedades cardiometabólicas. Esto que se discutía, que si la Corte Suiza dice que no, que si el otro estudio dice que sí, veamos ese subgrupo que sube más de un 10% de peso o que desarrolla síndrome metabólico, ahí hay que concentrar los estudios y ver cómo en ese grupo es donde se dan estos factores de riesgo. Me voy a saltar esto, que es lo mismo, cuánto sube el riesgo cardiovascular por cada kilo que suben las personas con VIH. Solo contarles algo que tenía mucha razón el doctor Martínez, cuando dice que en algunos casos es con ambiente obesógeno o es con retorno a la normalidad y en otros casos es sin ambiente obesógeno, sin retorno a la normalidad, pero en todos los casos el índice de masa corporal, los kilos ganados, determinan el mayor riesgo de presentar diabetes o síndrome metabólico. Y también de que se produzca más placa, eso está demostrado en presencia o no de aumento de la grasa. Y con esto voy a terminar porque este es el mensaje. El REPRIV me facilitó mucho que presentara antes la doctora Sandra que yo. ¿Qué es lo que les quiero destacar del REPRIV? Ninguno de los que ingresó tenía enfermedad cardiovascular conocida. Todos tenían riesgo bajo o moderado y el promedio de colesterol era 108. Por lo tanto, todo esto que hablamos del que tiene resistencia a la insulina, el que tiene diabetes, el que tiene hipertensión, del que fuma, no, estamos hablando ahora de los otros, los que no tienen estos problemas de alto riesgo cardiovascular. ¿Y qué pasó en este grupo? Que ahí está detallado, fíjense los niveles de colesterol. Pasó que independiente, miren, los que tenían de 0 a 2,5, o sea, nada de riesgo cardiovascular, y cómo las estatinas disminuyeron el riesgo cardiovascular. Lo mismo que los que tenían más de 10. Y como el puntero no me funciona bien, vean, los no hipertensos se beneficiaron más que los hipertensos. Los con colesterol bajo se beneficiaron más que los con colesterol alto. Por lo tanto, la estatina fue independiente de los factores de riesgo en prevenir los eventos vasculares. Y termino con esto que apareció en el JACC del año pasado. Este es el mensaje para la casa. Fíjense que acá tienen el REPRIV, el grupo del medio, el celeste, que son personas con VIH y riesgo cardiovascular bajo. A la izquierda
tienen la cohorte SCAPIS, que son personas con riesgo cardiovascular bajo, pero sin VIH. Y a la derecha tienen la cohorte PROMISE, que son personas sin VIH, pero con riesgo cardiovascular alto. Entonces tenemos sin VIH bajo, con VIH bajo, sin VIH alto. Y estos son los resultados. En términos de la presencia de algún tipo de placa, fíjense que, no logro enfocar bien con esto, pero en las primeras columnas, fíjense, entre 50 y 54 años, los que no tenían VIH y riesgo bajo, 29%. Riesgo bajo pero con VIH, 51% de placa. Exactamente igual que los de riesgo cardiovascular alto, pero sin VIH, que tenían 48%. Y vean, entonces, lo que nos dijo la doctora Crabtree, que el envejecimiento era 10 años antes. Ahí lo tienen. Fíjense que en la flecha, con riesgo cardiovascular bajo, un 51% de las personas con VIH tiene placa a los 50 años. Un 52% de las personas sin VIH tiene placa a los 60 años. O sea, se adelantaron 10 años en la proporción de placa ateromatosa. Y ustedes ven entonces acá, esta es una persona de riesgo bajo, la presencia de placa, sin VIH, de riesgo bajo con VIH, que es exactamente igual a una de riesgo alto sin VIH. Y si van a la presencia de placa no calcificada, la cosa es peor, placa reciente, placa que aún no se ha calcificado, ahí las personas con VIH y riesgo bajo superan incluso a las personas con riesgo cardiovascular alto y sus arterias están mucho más envejecidas que las de la población sin VIH y con riesgo cardiovascular alto. ¿Qué les quiero decir con esto? Por cierto, la salud metabólica, cuidar el peso, la resistencia a la insulina, las intervenciones que haya que hacer, perfecto. Pero aún en la persona que no tiene ninguno de estos factores de riesgo, el riesgo cardiovascular es alto. Por lo tanto, la salud metabólica no es solamente la ausencia de enfermedad metabólica, sino que es una intervención centrada en el paciente que básicamente esté activamente buscando la presencia de algún eventual factor que pudiera alterar la salud metabólica. Hay que medir, por cierto, índice de masa, pero también medir cintura. Hay que medir glucosa e insulina para determinar el grado de resistencia. Por cierto, medir los lípidos, estar pendiente del riñón, estar pendiente del hueso, de manera de ser proactivo. Pero más que eso, en presencia de VIH después de los 45 años y después del estudio REPRIV, aún en aquellos que no tienen factores de riesgo cardiovascular elevado, la conducta y lo que ya están recomendando las guías clínicas es la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Gracias.